Ya para acá mejorar. Ni tan humilde. Ah, bueno, pon a ver qué cosa se ve. Hola, hola, ¿quiénes están por ahí? Hola. Hola. Mira, aquí está pero no tenemos aún. Julio Pacheco. Ah, es Julio Pacheco. Hola, Julio. Sí, creo que todavía no se ve la imagen, pero a ver. No, todavía está el flyer nada más. Porque nos gusta Muy generar bien, muy misterio. bien. Otra cosa que podemos poner es esto. Otra cosa que podemos poner es esto que también genera. Oh, faltan 3 minutos y medio. Mientras vamos acomodando a la gente, tomen sus asientos mientras se van preparando para la gran noche. 3 minutos para que estemos con Guillermito del Toro. Ay, hola, Julio. Nos pone Oli Bebés. Oli, Hola, gracias ¿cómo por darte la estás? vuelta por acá. Muchas gracias. ¿Tienes algún favorito? Si tienes algún favorito, escríbenos. ¿Quién crees que va a ganar mejor película, mejor corto? Por serie. Uh-huh. A ver, tengo que compartir el enlace, ¿no? En Instagram. ¿O tú lo estás haciendo? ¿Yo lo estoy haciendo? Sí. Etiquétanos para que yo pueda compartirlo más fácil. Hola, Amparo. Hola. Gracias por estar por acá. Bienvenida. Ah, yo sí puedo escribir. Ay, ok. Hola, hola. Ah, está chistoso, no te ves por estar en la... Ahí vas. Pero no me veo en el... ¿Será que Disney otra vez
sabremos. Ay, ¿qué crees? Dijo, hola, Hitos. Wow. Tengo el mouse activado. Estoy hablando, estoy a los gritos todo el tiempo. Ya, porque si no me va a cambiar el lugar. Y estuve bien mamón con las cosas. ¿En serio? Sí, mira, Julio Pacheco dice, yo estoy entre Luca y Encanto. Pero la verdad es que un Anything Goes. Sí, yo la verdad es que Luca es nuestro favorito de este año. Ay, Bueno, mira también. La peli que ¿sí? más me gustó. La verdad que hubo varias muy buenas. Pero Luca me llegó. Sí, Luca es muy linda. Bueno, vamos a revelar nuestra identidad, ponemos nuestras caritas antes de que empiece esta transmisión. A ver. Ahí estamos. Hola. Hola, bienvenidos a la alfombra roja. Y ahora, mira, quedan 35 segundos para empezar a ver los años. Vamos a ver qué nos depara este año. Chan, chan, chan. Ahí estamos. Así que vamos a poner y ahí. Vamos acá y ponemos. Ah, mira, ahí. Run Animation dice, saludos desde Ecuador. Saludos, Me Run encanta, Animation. Saludísimos. Abrazos hasta Ecuador. Y también saludos a Hanna. 9 segundos. 8 Claro, saludos. 5, 4, 3, 2. Y a ver. Oh my god, Necesitamos que Fran qué nervios. camine por la alfombra roja. A ver si vamos a Memito del Toro. Caminando de la alfombra roja. Hola Eric, ¿qué tal? ¡Hey! Bienvenido. A ver. Vamos a poner un poco. Ya empezó. Voy a abrir una cervecita en honor a esto. Por supuesto. Eso. Nosotros estamos... Ah, mira, ahí está. And welcome to the 49th annual Ha comenzado. Annie Awards. And to present Qué the bonito. first award of this evening, please welcome the one and only Tom Kenny. Hey everybody, it is so good to be Puedes in the conectar Annies tus- again. Now, before we get started, the board of ASIFA ¿Pero qué? Hollywood has Porque se asked va me a to read some conectar. changes in the awards procedure that took place this year, so here goes. Yep, that makes sense. We're gonna get emails about that. Perfect. Good. All right, great. Now then, in the category of Best Student Film, the nominees are... Ah, bueno, ya empezó. Ustedes pudieron ver todos los student films. No, nos faltaron unos, pero este es el de Pego. Está súper bonito, eso lo pueden ver en Animation Show. Show. Yo creo que es el que va a ganar. A ver, vamos viendo. Ay, justo ahí viene. Ah, muy lindo. No, pero es que nosotros tenemos que estarlo viendo ya. Porque este tiene un delay. Ahí los... Oh, that's a keeper. You think so? Sure, reminds me of early guided by voices stuff. Oh, stop it. ¿Cuántos And son? the Annie goes to Bien, a ver. Night of the Living Dread. Student director Ida Mellum. Entonces, Student los producer desconecté, Danielle los Goff. desconecté. School, Film and Television School, UK. A ver, Hello, my name is Ida Mellum and I am the director of Night of ¿Cuál the es Living Night of the Dread. Living Dread? And if you're watching this clip, ¿La I vieron? guess it means that we have won an Annie Award, which is super exciting and really, really cool. And I just want to say a big thank you. Thank you so much. And I really want to thank my team, who are incredible people, and they worked really hard on this film. I also really want to say thank you to my tutors, Robert and Kim. And lastly, on behalf of the team, we really want to thank our partners and family, friends and loved ones who supported us while we were making this film, and we wouldn't be here without you. So thank you so much. And yeah, thank you again for the award. Thank you. Bye. In the category of Best Square Subject, the nominees are... Oops. I meant to say in the category of Best Short Subject, the nominees are...
Bien, bueno, seguimos con los cortos. Bestia. ¿La han visto Bestia? Qué gran corto este. Animados monstruo alienígena chispas. Par ordre de la police, la station doit être fermée. Veuillez quitter la station immédiatement. And the Annie goes to A ver. Bestia, Treble 3 Producciones, Meleza Estudio. Hello everyone, I'm Hugo Covarrubias, director of Bestia. Qué bueno. And this is the main character of the short film. And wow, I can't believe we won. We are very happy with this tremendous award. It's something very important for us that this message is reaching all over the world. And on behalf of the whole team, I want to thank the Annie Awards for this important recognition. And thank you again. And I hope to meet you in person soon. Goodbye. Now it is my pleasure and honor to introduce the president of Asifa Hollywood, Sue Shakespeare. Wait, we can't just leave it at that, guys, because, well, she's a Shakespeare. Therefore, thou fair and noble president of this association of the moving art, thy words we do await with fervent bliss. So thus shall I cease, and let thy message start. I give you Sue Shakespeare. Thank you, Tom. I don't think I've ever been introduced Discúlpenos, estamos muteados. even though I am the president. It is with great pleasure that I welcome everyone to tonight's celebration. This is our special evening. Justo decíamos que tenemos muchos pensamientos encontrados sobre Bestia. Tragedias que sucedieron, ¿no? Pero no tenemos ni idea de qué trataba el corto, honestamente, hasta que buscamos más al respecto. Entonces estábamos debatiendo entre qué tan efectivo es para acercarte a ese tema o si es como una semillita como para que tú busques más al respecto. No sé qué opinas. Nosotros desde Argentina nos pasa que nos sentimos muy cercanos porque tuvimos una situación muy similar, más o menos en la misma época. So please enjoy yourselves tonight, and I look forward to seeing everyone next year at Royce Hall for our 50th. I would also like to take this opportunity to address a situation that has not simply affected us in the animation. Sí, es muy crudo. De hecho, cuando lo vimos, no esperábamos. Sí. Eso es completamente cierto. O sea, sí te planta esa semilla de quiero saber más y te pone a investigar y te enteras más del tema. Entonces creo que en ese sentido el corto lo logra. Y logra impactarte mucho. Es un corto muy impactante. Y el stop motion está... including within our own industry. We want to be part of the solution that admonishes all forms of discrimination. To this end, we are actively building relationships with animation groups focused on this work. We are identifying ways Sí, los que no han visto Bestia, me parece que está en Animation Showcase también, que es una plataforma gratuita para cualquier pues profesional de la animación o estudiantes de la animación también. Entonces vamos a ponerles el link aquí en los comentarios por si quieren ver algo. La verdad es que vale mucho la pena y vemos muchas cosas. Pobre, no le estamos escuchando a la presidenta Nos van a sacar de la ceremonia. Estamos hablando mucho, nos van a echar. Please join us now to present this year's June Foray Award for benevolent or charitable impact on the art and industry of animation. I am happy to welcome Asifa Hollywood board member, author, and animation historian Charles Solomon. Thank you, Sue, and good evening, everyone. Kotoshi wari wari wa kinoshita Renzo-san to Sayaka-san ni June Foray no Shionin wo okuru. Tonight, we present the June Foray Award to Renzo and Sayoko Kinoshita.
Renzo Kinoshita established himself as a groundbreaking independent animator in Japan in 1978 with Pika, a powerful animated documentary about the bombing of Hiroshima. In 1985, he and his wife and collaborator Sayoko established the Hiroshima International Animation Festival. Their goal was to promote international understanding and world peace through the universal language of animation. At the time, Renzo and Sayoko were president and general secretary of ASIFA Japan. Que por cierto es el premio June Foray porque June Foray fue quien tuvo la idea de hacer los anis. En 1972 dijo, ¿por qué hay premios para todo menos para la animación? Ella fue una actriz de voz estadounidense y prestó su voz para muchos personajes de Disney, Hanna-Barbera, Los Simpsons. Que los actores de voz son una pieza muy importante en la animación. Aquí, aunque a veces no van a las premiaciones, pero este año creo que sí les dieron más. Más les vale que sí hayan ido este año. No lo averiguaremos pronto. Sí, porque incluso las voces se graban antes de animar, entonces se anima a partir de lo que hay en el audio, en el sonido, en la voz, por lo cual es muy Thank you very much for selecting Renzo and me for this year's June Foray Award. It is a great honor and I happily accept it, especially as it is named. I would like to extend my sincere gratitude to all of the Annie Award judges and jurors. No sé si decir la gracia, pero no tienen la presencia escénica, ¿no? Como si lo tienen en los Oscars, que bueno, los discursos for very special, delicious margaritas, and most of all, learning about ASIFA and ASIFA Hollywood, the founder's spirit and invaluable activities. All of us treasured ASIFA's mission to enhance cultural exchange, mutual understanding, and cooperation through the development of the art of animation, as well as respect for freedom of expression. These ideals were the basic policies from the very first Hiroshima Festival and remain so for 36 years. June supported us when we established the festival in 1985. She was very much a part of the first session and, in 2004, attended as our special guest, inspiring everyone there. We were so pleased to present her with that year's ASIFA Prize. Also on this occasion, I would like to thank ASIFA Hollywood for supporting the petition to save the Hiroshima Festival. Encouraged by all the signatures received, members of ASIFA Japan are now trying to establish a new festival, perhaps in Kyoto, but again animated by the spirit and mission that inspired June, Renzo, and myself so many years ago. Once again, thank you. Oye, sí, que shout out a Frank, que está a medianoche viendo la transmisión. Sí. Allá la fiesta ya lleva rato de haber empezado. De acá I want to congratulate you personally and thank you for allowing me to participate with you. They are the stars from Disney Pixar's Luca. Please welcome Emma Berman and Annie nominee Jack Dylan Grazer. Hi, Jack. Hi, Emma. So today the two of us are presenting ¿Qué? Las estrellas de Luca. Yep, I'm so excited. So even when I was in the booth, sí, ellas son las voces de Willa y Alberto. Worlds that were going to end up on the screen. I know what you mean. And a lot of that magic is due to the production designer. So in the category of sale Neat, for a television or salen We Are Who We Are. Uy, production design. Production design. TV. Yo creo que se va para Arcane. ¿Qué pasa? ¿Comenzará la racha de Arcane triunfando? Que mira, lo veo Robert Valley también, la gente le gusta mucho. Robert Valley. Pero Maggie los tres. Oh, este corte también estaba. Yo quisiera conocer. No lo he visto, no he visto yo. Cuando la vi, una de las mejores cosas de la animación, una serie, una de las mejores series de animación que vi. Y a la apareció Arcane. Sí, justo estábamos diciendo que
Le robé un poquito el thunder a Jorge Gutiérrez. Sí. Arcane, bien. Thank you, Asifa Hollywood, for this award. Arcane. It's an honor for us to have been nominated Merecido, along sí. with all those amazing artists. Thanks to our showrunner Christian Lane Arcane and mi gallo, for súper creating bien this jugado. project and always pushing Arcane. Sí, también es mi gallo, la verdad. O sea, concuerdo en que le quitaron un poco el tono a Maya. Maya es increíble y es hermosa también, y también la amo. Pero qué locura, es muy difícil. It's an absolute dream team, and you guys are all rock stars. Thanks to Pascal Charrue, Arnaud Delors, and Jérôme Combe from Fortiche for their great leadership and vision. It's been an amazing collaboration between Fortiche and Riot, a rare opportunity to achieve this great project. We'd also like to thank our families and loved ones. Thanks to my wife Yoko for unconditional support. Hay para las personas animadores que nos ven, si quieren saber más de Arcane, hay un podcast que hace la escuela de iAnime, que escuché hace unas semanas cuando estaba obsesionado con Arcane, y platican mucho del proceso de la producción y todo, la verdad es que está buenísimo. Busquen iAnime y Animate y Arcane y va a salir ahí el podcast. Thank you so much. In the category of Outstanding Achievement in Production Design for Feature Production, the nominees are... Para Feature, yo voté por Bell aquí porque, pobre Bell, o sea... A mí me gusta mucho Vivo, el diseño de producción. Híjole. Es muy bonito, le digo. El diseñador de producción de Bell es Tom Moore. Fucking Tom Moore. ¿Sí? ¿Qué? Sí, Cartoon Saloon. Yo creo que va, por eso va a ganar. Oye, qué locura, no sabía. Digo que Bell. Vamos a ver. A mí Vivo me gustó mucho. Es verdad, es muy lindo. También, si es que gana Mitchells and the Machines, puede ser señal de que van a echarse una racha también. Uy. Y se me lo va a llevar Mitchell. And the Annie goes to Lindsay Oliveira's Toby Wilson and David Bleach. Mitchells and the Machines. Oh my gosh, this is such an honor. Thank you so much to Mike and Jeff for your brilliant story that was such a treat to design for. To Phil and Chris and Christine and everybody who constantly supported all of our business ideas and constantly inspired us. To all of our families, to my family, my husband Dave for supporting me along this journey, to my extended Mitchell's family, which is so many people, especially including Toby Wilson and Dave Fleisch. I have to thank you for bringing me along for this crazy adventure. I'm so happy to be a part of it. We will all want to thank our amazing art department, Mike Lasker, Spy Team, our producers. I want to thank Matt, Jason, James, our producers. Creo que Vivo empieza muy bien. Tristemente creo que Bell no se va a llevar nada este año. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, la película de Mamoru. Just wanted to say thanks to the mom, thanks to the family and the fellas, and thanks to my lovely wife Shannon for being there and supporting. Thank you so much. Rap the bash. Rap the bash. Rap the bash. Our next category is Best Animated Special Production, which ay, sí. What makes them special? Hearts. What? Alberto. Nuestro Why are they Alberto. special? I mean, isn't all animation special? Oh yeah, well, sure, but these are special. Special productions. Okay. Got it. But what makes them special? Well, they're productions that are categorized outside of film or broadcast, like home video, theme park projects, educational projects, things like that. Acá está explicando un poco la categoría que tal vez es un... Yes, exactly that. Sí, creo que es un poco lo que no entra en corto, ni es como algo por encargo también a veces puede ser, como para una televisora o algo. O que está relacionado a otra producción. Exacto. Ahí vimos Namu y Moon Spring Rain. Uy, los dos súper bonitos. La verdad que está muy difícil, pero yo se lo doy a Mommy Spring Rain porque me tocó el corazón. Qué dato curioso, Namu es para VR, se hizo en Quill. Y es tan fantástico. I'm inviting you to my New Year's Eve party, and you're in charge of decorations. I am? Am I invited to your party? Can you stay awake until midnight? Witcher. Yo no la vi, fíjate, no. And the Annie goes to Namu.
Thank you so much, Asifa, for any award. This is incredible honor. We just went through some tough times together in humanity. It was really hard, and Namu is a little warm message to all of us that it's okay, that we are all okay together in the name of life. Súper bien merecido, es como un viaje del... To Baobab and everyone in the team who poured their love and heart. Esto es el viaje de la vida. And especially huge personal thank you to my grandfather. Sí, está hecho enviar. Se puede ver en YouTube. Si buscas Namu Short Film, lo puedes encontrar. Sí, lo pueden encontrar ahí. Digo, no es toda la experiencia de verlo en el VR, pero pues pueden verlo en cierta forma y se ve bastante bien. Y está muy bonito. Who painstakingly hand-painted every frame of Namu. Thank you to our partners also at Oculus, Pollen, and HBO Max, and to all of our advisors. Thank you so much. Thank you. In the category of Best Sponsored Production... Okay. Why are they... Because they promote something. Obviously. The nominees are... Que cabe recalcar, aquí voy a poner un pin. En nuestra quiniela no agregamos todas las categorías porque de verdad lo bueno de los Annie Awards es que ponen todo. Desde actores de voz, producciones de videojuegos, mejor animación para videojuegos. Entonces realmente sí premian lo mejor y todo de la animación. Pues son parte de la academia, ¿no? Como de la CIFA. No, normalmente no. Los cortos nominados son diferentes. Ajá. Estos suelen ser más enfocados para el público de animación. Sí, porque ha habido, o sea, también ha habido muchas diferencias en largometraje. O sea, creo que How to Train Your Dragon le ganó a Toy Story 3. Creo que era How to Train Your Dragon 2. Y la 1 le ganó a Big Hero, mientras que en los Oscars fue al revés. Me parece que en los Emmys ganó Klaus. Our animators, Gary Curtin, Matt Cooper, and Tobias Foray could breathe life into these tiny little lumps of painted resin. And we were lucky to get to work with Casey Musgraves on the music. And the sound design was by the incredible Phonic, based under a farm in Hackney, with mix by Elements. Thank you to Chipotle for taking a brave leap on another 2-minute stop-motion epic, and to Jay and everyone at Observatory for masterminding the campaign. Way too many other people to thank, but an enormous thank you to my wife Jenny for being patient with an animation-obsessive husband. Vamos a ver, me parece otra categoría para Arcana. Here we go. Crank it. There is more yet to achieve. I hope you can remain a part of it. Todos los que ponen la papusa. Muy aquí bien. Muy buena serie. Es como un... soy yo, salió algo de NFT. Nosotros estamos viendo la ceremonia fragmentada. Sí, un poco, porque el video va con... Bueno, vamos a sacarnos a nosotros en pantalla completa porque la verdad que ver a los patrocinadores. Sí, mejor vamos a echar aquí el chit-chat. ¿Cómo van todos? Bueno, ¿cómo viene? Por cierto... ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven la premiación? Pues hasta ahorita lo esperado. La verdad es que Los Mitchells sí es una película que tenía muchos favoritos por ahí. Mencionando algunas cosas, Escarrufa era la favorita. Saludos para ella, que nos llenó también ahí la quiniela. Pues. Creo que es la favorita de muchas personas. Sí. Yo no creo que gane Luca. Sí, la de Mitchell. No creo que gane Luca, pero mi corazón está con Luca. Sí, me gustaría mucho que ganara Luca. Yo creo que puede dar la sorpresa.
maybe. No, no creo. ¿No? Ay, guau. O sea, Posibilidad. A mí las que me dejaron con gusto a poco, bueno, en realidad hay una que me dejó con gusto muy poco, que es Raya y el último dragón, y Encanto me dejó un poco con gusto a poco. Cuando hacen una película sobre Latinoamérica uno espera un poquito más, y en este caso... Please welcome 13-time Oscar-nominated and Emmy and Grammy-winning songwriter Diane Warren. A mí Encanto, me gustó Encanto. Es bonita, visualmente está preciosa. Pero sí, tampoco siento que le llegue a Luca y a Mitchell, a Belle. Bueno, a Belle sí. A Flea. Sí. Pero bueno, también hit musical. O sea, eso sí, se sabe que es el punto fuerte de Disney y sus canciones son muy bonitas y pegajosas. Tiene otra categoría. Para Bien, mejor música. Paren que Gustavo Santaolalla, que a ti te encanta. ¿Vieron la peli de Hilda? Yo he visto la serie. No, fíjate que no la he visto. Esperemos que Maya se lleve muchas cosas. Yo sí quiero mucho a Maya aquí. Yo creo que se va a llevar mejor música, porque este compositor, bueno, yo no lo conozco tanto. Luigi decía que lo conoce de otras películas live action. ¿A quién? A Gustavo Santaolalla. Ah, sí. Claro. Es el, ¿ganó? Mejor música para Maya y los tres. Special thanks to Jorge for inviting me into his world again, and to Gustavo for populating it with such awesome themes. La música de Thanks to Maya the de amazing Santaolalla. musicians in Mexico, back home in Australia, and here in the States. Un músico argentino muy conocido. Thanks to my team, Y que led by bueno, Ryan para Humphrey, música de who made it películas all es happen. un genio. And thanks to Sarah and Rebecca for putting up with my crazy hours and travel. And lastly, thanks to Netflix for allowing us to bring Maya to life. Thank you. Qué bueno que In the empieza a ganar category algunos. of outstanding achievement for music. Y de hecho Santaolalla ha ganado 2 Oscars, ganó por Babel y por Brokeback Mountain. Es la música para Dos películas. oruguitas. Yo creo que va a ganar Dos oruguitas de Encanto. Esa canción, aunque Encanto no fue mi top, esa canción sí ahí sí lloré en la película. Sí, se me pone la piel chinita cada se empieza la canción de Dos oruguitas. Oh, mira, igual es inevitable. No, pero Lin-Manuel Miranda también Sí. está nominado en todos lados, Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda contra Lin-Manuel Miranda. ¿Ganará Lin-Manuel Miranda? Claro, acá también. Bueno, pero es muy llamativo que dos películas que traten sobre la And the Annie goes to Lin-Manuel Miranda and Jermaine Franco for Encanto. ¿Qué? Lin-Manuel Miranda le ganó a Lin-Manuel Miranda. Be here with my friend Lynn, and I really recognize the amazing group of people that we work Muy bien with. merecido. Byron and Jared. Que este señor, este año, bueno, el año pasado, pues sacó como, sacó una locura de películas. 4, In the Heights, Vivo, Encanto. O sea, 4 producciones gigantescas. En las que estaba relacionado, como mínimo musicalmente, pero también dirigió una. No vi In the Heights, ¿está buena? Mira, a mí me gustó mucho. Nos dice Nahuel que vengo en modo termo. Cualquier premio que no gane Arcane es un robo. Muy bien. Fuertes declaraciones. La verdad es que Arcane sí. Híjole. Bueno, la música, hablando de música, la música de Arcane es buenísima. Sí, una fuerza So I've also been asked to present the award for character design. I tried to Viene explain character that I design. don't know a lot about character design, but the folks in charge here said, "Don't worry, none of us know how to get into the Songwriters Hall of Fame." So I thought, okay, that's fair. Yo no tengo tanto. What I do know about character design is that when it's great, Yo creo it que deserves recognition. Está Kid Cosmic ahí, ¿no? Me parece que no tengo Kid Cosmic para darle algo a ellos porque sí, la serie es preciosa. Eso sí, es de mis series más favoritas. Muy linda que es. Pero Arcane. Magic. Arcane talents are something Pero Arcane, vamos a poder decir. Fabricated.
carita a los personajes. A la Kid Cosmic. Ah, qué bonita serie. Ah, es precioso. Tenemos que terminarla, no sé nada. También Maya. Maya, este personaje. Maya, los tres también tiene. Maya, sí, los personajes son increíbles. Uy, no, también es. Ay, quiero ver lo están poniendo muy difícil, ¿verdad? Este año está cañón. Muy buenas. Fue un buen año para Esta última no la vi. And the Annie goes to Evan Montiero for Arcane. Arcane se lleva otro premio. Ahí para que Nahuel esté feliz, Arcane se lleva otra presencia. Lo que tiene Arcane es que los personajes ya estaban diseñados, entonces es un poquito trampa. Ya estaban testeadas las personajes. Eso es cierto, Bueno, pero los medio redactaron para la serie, ¿no? Porque... Y hay nuevos también, supongo. Sí, pero los protagonistas son todos ya del juego. Es verdad, sí. Pero bueno. Lo que hicieron, bueno, más que en el character design, lo que hicieron en la animación, las expresiones que lograron en Arcane. Jinx se come la serie. Sí. Le decía a Dan que yo nunca había visto animación de personajes así, que fuera tan efectiva en la expresividad de emociones de los personajes. O sea, hay cosas muy buenas y existen cosas increíbles por todos lados, pero siento que Arkane hizo algo que yo no había visto antes. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que pushó muchísimo la barra de calidad, pero también tardaron muchísimo. Claro, o sea, entendible. Que lo aceleren para la segunda temporada, si no... In the category of Outstanding Achievement in Character Design for a Future Production, the nominees are... Character Design para película. Uy, Luca, yo se lo daría a Luca porque está muy precioso eso. Además, Diana Marciglesi, que nos siguen en Instagram, es una mujer muy preciosa. Síganla en Instagram. Que hace como collage para hacer estos diseños de personajes. Está muy padre su método de cómo explorar. Sí, su método de exploración es precioso. Perdón, Ron's Gone Wrong es una peli que no está mal, pero bueno, quedó ahí muy pegada a mí. Pasó sin pena ni gloria. Yo todavía no la veo, pero tengo ilusiones de verla, de hecho. Yo voy por Luca. Vamos, Luca. And the Annie goes to Lindsay Oliveros for the Mitchells versus the Machines. Sí, Mitchells. Es la supremacía Mitchells en el lado de Pitcher. Ya los vi llevarse la presea. Igual un poquito, o sea, a mí la que más me gusta es Luca, como ustedes, lo que estamos pero un poco sacarle el premio atado que tiene Disney y está bueno que Sony siga apareciendo y siga marcando la cancha. Sí, eso sí, eso está lindo, que con Spider-Verse ellos entraron muy fuerte ya en este terreno de ganarse premios. Pero incluso están marcando tendencia, ¿no? Pensemos, ¿vieron el trailer de Bad Boys? La que va a ver de DreamWorks. Que se ve súper linda. Turning Red tiene cosas así como más expresivas, como ese montaje medio frenético y tachonear cosas y poner acentos en las cosas que son importantes. Sí, definitivamente sí crearon tendencia en Sony. Y sí, bastante. Ahora todos quieren el look Spider-Man. Sí, pero incluso también con Mitchell, o sea, Mitchell bajó un poquito un cambio respecto a... Oh, mira, sí, Si bien Mitchell bajó un poquito un cambio con respecto a Spider-Verse, sigue marcando tendencia. We were really hoping we could all be together in person this year. A ver qué más. As my Uncle Sid used to say, the best laid plans of mice and men oft go astray. I think he read that. Pues dice Nahuel, me parece una de las pocas categorías donde Vivo podía llevarse algo. ¿En qué? ¿Mejores? En diseño de personajes. Sí, a mí sí, creo que el diseño de producción, o sea, el arte, los fondos, los escenarios, que los personajes. Algunos personajes funcionaban muy bien. Hay unos muy lindos.
y muy únicos, muy vivos, vaya. No, pero creo que Vivo es una peli que empieza muy, muy fuerte y cuando la estábamos viendo era como de, wow, esto va a estar Pero increíble. pierde su punch. Y, va perdiendo su punch. Y justo van saliendo personajes que no están tan padres y rompen un poco. Si vieron Vivo, coméntenos qué opinan. ¿Les gustó? Disfruté las canciones y creo que es muy linda, pero justo el final como que pierde su poder. O sea, yo sentí que me iba a desgarrar, o sea, porque va como a que te va... Va para eso. Sí. Pero no, se distrae mucho. Se distrae mucho con la serpiente, con los viajes ahí. Tiene que ser chistosa, es una película. Pero no lo necesitaba, siento, ya estaba siendo chistoso, ya estaba siendo emocional. Y toma muchos desvíos. Toma muchos desvíos para llegar al clímax, y el clímax al final es un poco anticlimático, la verdad. Aquí otra persona que nos mandó también quiniela fue Animados, le mandamos un saludo a Chile. Y nos puso que sus favoritos están Maya los tres o Anfibia, pero que cree que mejor audiencia general va a ganar el Kane. Pues, hasta ahorita va ganando muchas cosas. Python Foundation's Python programming language certainly fits that. Vamos Python, viejo, vamos Python. Aprendan a programar, chicas. Sí, es muy bueno. Yo que estoy aprendiendo a meter algunos códigos, algunas cositas, es muy útil para todos. Me pasó absolutamente lo mismo. Toda la parte del pantano, los suburbios de Miami, creo que flojea. ¿Sí? Concuerdo. Justo. Sí, justo eso es lo que pasa conmigo. Tú muy bien, Nahuel. Sí, estamos de acuerdo. It can be integrated into a pipeline without having to pay a license fee. They even created a non-profit organization to help promote the software. I mean, come on. Me parece que es el premio a tecnología. Sí, es el desarrollo. Creo que se llama a Viewworks, es el premio a Viewworks, que en realidad se tendría que llamar premio Max Fleischer. Se me dificulta pronunciar eso. I'm delighted that Python is receiving this award. 3 decades ago, as a hobby project, I created a scripting language that was easy to learn and easy to use. I named it after Monty Python, the comedy show, with its quirky animations by Terry Gilliam and fancy special effects like the killer rat. In my wildest dreams, though, I hadn't imagined that Python would become the world's most popular programming language. I still find it hard to believe, but here we are. It's easy to get started with Python, even if you're not trained as a programmer. So it's no surprise Creo que es porque me alejé. Porque viene de aquí. I recall visiting Industrial Light and Magic in the late 90s and Pixar a decade later, finding in both cases that Python was being used for everything from backing up large files to custom lighting effects. By now, it has become an industry-wide standard for anything that requires programming or scripting. That's quite amazing for my little language. Python is an open source project, proudly, and Python's success couldn't have happened without its community of users, third-party package maintainers, and core developers. So, this award really goes to the entire community. Viene Luigi, ¿ya nos escuchas mejor, Frank? ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Sí, era eso. I thank Asifa Hollywood for this great honor. Thank you. Saluda a todos en los comentarios. Now for Asifa Hollywood special que decía que está muy lindo ver cómo aquí también en estos premios se preocupan por la tecnología que hace avanzar el medio, ¿no? Que es un punto súper importante. Entonces, se me hace muy lindo que aquí conjunten todo, o sea, tecnología, actores de voz, arte, producción, todo. Entonces, muy bien los applications of fine arts into animation through his own work at Disney Studios, Warner Brothers Animation, and Marvel Productions. His methods influenced Walt Stanfield to organize a training program for young animators at Disney feature animation in the 1970s. Salud, Frank. Many of today's Renaissance Glenn's book, The Vilpu Drawing Method, has become a standard. Que la fiesta va adelantada ya en Argentina. He continues to promote his philosophy of filmmaking through his motto: "There are no rules, just tools." Cuando vengan a Argentina los voy a invitar a tomar unos ricos vinos argentinos. Estoy listo. So I was totally out of sync with what everybody else was doing. Me perdí. ¿Quién es el? Drawing in particular, it's just an interface to your brain. There's no limitations.
learn the fundamentals. You learn how to draw. Creo que le van a dar el premio a este señor que ha sido como maestro de anatomía y dibujo por muchos años. Parece que era uno de los premios. Me suena al que hizo Force, esa técnica. El de Force, ¿verdad? El de Dynamic Drawing, sí. All I would do every day, all day, was take and study drawing and painting. It's teaching I really enjoy. I'm a teacher. Diego Lucía, There's no que enseña limitations. la técnica Force oficialmente. If there is anyone in our industry whose achievement can be called special, it is Glenn. On behalf of the board of ASIFA Hollywood, I am delighted to present the Special Achievement También un Award problema de to estas Glenn presentaciones en vivo, digo, online, es que no todos tienen micrófonos suficientemente buenos, ¿no? Y se escucha como ahogado el sonido. Como de los premios virtuales. Ajá, en los premios virtuales. Qué bonito el trofeo del año. Sí, está precioso. I travel all over the world teaching drawing. And the one thing that has come out clear Porque el de Force es that Mateo. without me, there is no. Matías y algo, y el de Force es más joven, tiene en vivos en YouTube de repente. Yo llegué a ver un par. Animation is the one thing it needs is people that can draw. And that has been my mission. That's what I do. I teach drawing. Mike Matesi, no dije nada. I want to thank the animation industry for taking and making it possible for me to keep teaching drawing, teaching Está bien igual que se lo hayan dado a este señor porque drawing is thinking. We bring things out of our no head. tiene muchas más chances de ganarse de otro. And all drawing and traditional Qué drawing bonito está. Es, is supongo que es su narrative esposa, quiero pensar. storytelling. So thank you, thank you, thank you. To present the next awards of the evening, please welcome the voice of Toby from Troll Hunters Rise of the Titans, Charlie Saxton. Lo quiero mucho, señor maestro de dibujo, dice Julio Pacheco. Yo también, Son estuvo goals, precioso. de precioso. Sí. Component of any kind of and perhaps the most important component, in fact, character, and in particular, character animation. No matter who or what shape your protagonist is, be it a human, a dragon, a troll, or a desk lamp, it must have a relatable character. Absolutely, Charlie. Are you ready for this? Mister, I was born for it. Hablamos de Toby. All right, here we go. In the category of outstanding achievement in character animation for a video game, the nominees are... Para videojuego. Para videojuego, que también es... Fíjate que esto es más difícil porque no llegamos a jugar ninguno de estos juegos. Yo jugué It Takes Two. Ah, bueno, está increíble. No lo jugué todo, pero lo alcancé a jugar en casa de un amigo y es una locura y lo quiero. Ay, también jugué ese. El de Kena. Es que me salió muy gamer. Saludos a Rolas, es que él tiene PlayStation y me mostró esos dos juegos y son preciosos los dos, preciosos. Ese no jugué, pero se ve precioso. Qué bonito, lo quiero. Hay uno de esos que sí, pero no parecen juegos AAA, bueno, este Ratchet and Clank sí. Es cierto, no ¿verdad? No es como, hay un poquito no es como Elden Ring. And the Annie goes to Insomniac Games Animation Team for Ratchet and Clank Rift Apart. Bueno, ganó el AAA, pero también nominaron a algunos que no eran AAA. Sí, sí, pero está lindo ver variedad, ¿no? Es como, bueno, volvió a ganar Disney, pero bueno, había nominados que no eran Disney. Ustedes comenten así. ¿Han jugado alguno de estos videojuegos? No, digamos. Está un poco chistoso cómo reciben el premio ellos en full frame. Para que veamos que no están usando pants. Está muy corporativo este recibimiento de premios. De que... Muy bien iluminada la escena, todo. Parece un estudio. Hay presupuesto ahí, hay presupuesto. Hay presupuesto para recibir el premio. It was an honor to work with you all, and we share this achievement with you. Finally, and most importantly, we want to recognize all the family members of the Insomniac dev team. The last half of production, we had to bring our work into our homes. Your love and support during that time was unwavering, and we are so grateful. Thank you! In the category of Outstanding Achievement in Character Animation for a Live-Action Production, the nominees are... Animación de personaje para live action. Where the hero awakens, embraces his identity, and unleashes the full breath of his... Flora y Melissa.
No tampoco. Shang-Chi. Amo esa película. Le van a dar a Shang-Chi. Shang-Chi está muy buena, fíjate, ¿no? Sí, está increíble el dragón. Yo estaba viviendo con ese dragón. Se lo darían a Shang-Chi porque Wet Studio también tiene una fama ya muy grande de hacer animación. ¿Wet otra vez? Ok, es Weta contra Weta. Oye, esta no la he visto, se ve padre. Como Robot. Industrial Light and Magic. Es tan real. Sí, no puedo creerlo, parece. And the Annie goes to Carl Rapley, Sebastián Trujillo, Richard John Moore, Merlin Vela, Vasily Merz, and Pascal Raimbault for Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Thank you so much. First up, thank you for Merecido. the whole team here at WitterFX is honoured and privileged to have won this award. Thank you to Prem Akaraju, Joe Lettieri, and David Connolly, and all of the WitterFX leadership team. Thank you to Destin Daniel Creighton, Chris Townsend, and Damien Carr, and everyone at Marvel for trusting us to bring these beautiful creatures to life. Thank you to Sean Walker and Richard Place for your amazing tuvimos leadership on oportunidad, the bueno, show. tú visitaste Weta. Yo visité Weta. WitterFX team for making the work look so badass and amazing. Una parte que I te know dan this un was a tour special film alrededor for Te dan. huge thanks to Es wonderful muy families and como partners. controlado el Sí, es muy siempre, controlado, es poquito, te muestran como parte de Pero lo fue que hace muchos años lo que cuando tenían. Ahorita estaba muy basado en el centro de los sí, team. ahorita Ahora no sé deben qué tener tendrán. muchísimas We are más here cosas. representing a super talented group of dedicated artists and production people at Nos WitterFX. dice Nahuel, And we're no, pero extremely conozco It humbled Takes and Two honored y to fue una de accept las this award revelaciones on del their año behalf. pasado. Thank you. Creo que hasta ganó juego In indie. the category of Ana nos dice qué bonito se ven. Ay, saludos. Uy, salud, Muchas Chano. Chano. The nominees are ¿Ves que era Combination TV Media? Arcane. Si no gana Arcane, yo corto. O sea, esta yo sí. Sí, flipo si no gana Arcane. Sí, es una pasada. Muy bueno este corto de Logan Rhodes, es espectacular también. Oye, ese no lo vi. Sí, es muy bueno. Ese no lo vi. Fuck. Te digo que me faltó. Ay, Namu es precioso. Pero bueno. Ya se llevó su premio de Special Production. Sí, ya Y está. Eriko es feliz. Tiene que ganar. Oh, wow, ¿qué es esto? Bueno, Me dice. este es stop motion. We the People. También una producción musical en Netflix. En la que colaboraron un montón de artistas y directores, entre ellos Jorge Gutiérrez, anduvo por ahí. Y también hubo gente mexicana trabajando en eso. Leah Gervais for Arcane. Y sí. ¡Arcane! I think Scottish animators have something to say. Merecido. In the category of outstanding achievement in character animation in a feature production, the nominees are... Yo ahí voté por Encanto. No sé ustedes qué opinan. Es que Encanto de verdad, o sea, los bailes, sí, o sea, los bailes, los filis, todo, o sea, es muy lindo. Sé que es muy Disney, pero Luca, ojalá se la dieran a Luca. Algo, que se lleve algo Luca, por favor. Que se lleve algo Luca, además de nuestros corazones. Me gustaría que se llevara guión. Raya. No. Vaya, qué pesado, molesto los personajes, qué pesado. No, Raya es como un avatar raro. A mí, la primera de Baby Boss me gustó mucho. Wish Dragon también es una linda peli. Wish Dragon está padrísimo. Fue una revelación para nosotros. Sí, muy divertida. es súper divertida. And the Annie goes to Dave Harden for Encanto. Bien. Encanto, sí. Muy bien. Madrigal. Disney Animation. Tengo que volver a ver Encanto, darle otra oportunidad. No me gustó cuando la vi porque por ahí esperaba demasiado. Como cada vez que hace una película sobre Latinoamérica uno espera que sea Coco. Sí, pero como lo hizo, como la hizo Disney esta, como que le faltó un poquito de ese efecto Pixar, ¿no? Le falta el efecto Pixar. Sí. O sea, tienes, sí, sus pros y cons. Nos dice aquí Matthew Ojeda, ¿cuántos premios Annie ganó Arcane y Mitchell's and Machine? Creo que hasta ahorita Arcane lleva 3. Arcane 3. ¿Sí? Y Mitchell 2. Sí. 2. Sí. No Mitchell's el mejor diseño de personajes. Sí. Y Production Design. Production Design. Y Arcane, mejor animación, mejor mood. No, mejor animación. Mejor diseño de producción en serie. También. Sí, ¿no? Y también diseño de personajes.
Sí, también. This year, a sequel Hollywood 3 y contando, porque seguro llevamos. to Evan Vernon. Evan is working hard to research, verify, and standardize the entire history of the Annie Awards from 1972 to the present. Our thanks and congratulations to Evan Vernon. Por favor, no hagan un comentario de Red, aún no la veo. No la hemos visto, Frank es el único que la vio. Sí, y tiene prohibido dar spoilers, pero si nosotros tampoco la hemos visto, mañana es el día. Es una divinura. Me hace acordar mucho a... tiene otro tono que Luca, pero tiene esa cosa como... esa ¿verdad? sensibilidad. Siento que ahora están yéndose a esa dirección más sensible, qué lindo. Una cosa chiquita, sensible. Sí. Mira, dice Namuel, pero si es un capítulo de podcast luego no me molesta. Muy bien. Comentaremos de las... Estaría padre, ¿no? Porque luego siempre queremos hacer capítulos muy como de algún tema de la industria, pero creo que a veces nos falta platicar un poquito más de animación, que pues sí vemos mucho. Pero... Y pues de paso invitamos a platicar de animación en el podcast de animación. Están como nomás poniendo el que... es como gracias por nominar a no sé quién. Es como hot mix de los estudios agradeciendo por sus nominaciones. Cuidado con Skydance porque se viene fuerte, pero está ahí el acusador John Lasseter, así que no sé qué pensar. Sí, a mí me genera contradicciones porque por un lado es animación española, que bueno, está bueno que sí, también. De hecho se antoja aplicar para que uno lo contrate. Y que también no es solo él, sí, o sea, es un poco como esa disyuntiva de, ok, está él ahí, pero también hay un montón de tipo de artistas increíbles. Claro, sí, pero como que ahí lo adoptaron, o sea, lo acobijaron, ahí es un nuevo Pixar. Ajá. Bueno, creo que eso los va a descontar muy ahora van a sacar 2 pelis este año y para una iba la actriz principal era Emma Thompson y renunció Emma Thompson cuando entró Lasseter. Ok. No me sabía ese chisme. No sabía eso tampoco. Esos chismes de pasillos. Pero hace sentido. Me parece que Lee Ockridge también va a hacer una película, el director de Coco en Sky. ¿En serio? Sí. ¿Se jaló a Lee Ockridge? Sí. Órale. Me voy a dormir. Gracias, Mati, por pasar. Gracias, Mati, descansa. Encanto ganó una sola por ahora, ¿no? Sí, mejor animación. Bien. No, también ganó música, ¿no? Ganó música. Sí, ganó música el Lin-Manuel. El más canchero el pibito este que todos los presentadores. Mejor que Guillermo del Toro. Mejores efectos voté por Arcane. Bueno, sí, es una locura. Son preciosos los efectos de Arcane. Ay, también aquí estaba dividido porque en los efectos de Castlevania nos hace un animador muy precioso también. Bueno, en el estudio en el que trabaja. Bueno, Maya y los tres tienen los efectos especiales preciosos. Sí. Esta categoría está bien difícil lindo, también. Pero no lo... O sea, cuando pienso en efectos, no siento que es tan memorable. ¿No? Pienso en Arcane, sí. Sí, en Arcane los efectos están en otro código, entonces... Claro, brillan más. Te salen la cara. Bueno, las de... Nos falta ver la conclusión de Troll Hunters. Nos Sí. falta verla. Pecado. Perdón, Memito. Arcane, se lleva Arcane. Otro 4 premios para Thank you very much for this tribute to our Este chico debería ser el host de los Anis. for those who appreciate that, me gusta, nos dejo a nosotros cuando están las presentaciones porque me siento parte del equipo. better than we did till there. Y podemos agradecer. Podemos agradecer por todos los Bueno, premios. por todo lo que hicimos. Fue un trabajo difícil en hacer los FX de Arcane, pero... Ay, estaría bien bonito algún día trabajar en una producción que estuviera nominada, ¿no? Sí. Category Outstanding Achievement in Animated Effects for a Feature Production. The nominees are... Y acá tiene Oye, cae muy bien. Acá si Raya no gana nada. Creo que Bell. A mí Encanto me gusta mucho. Encanto lo juega mucho con los efectos. Creo que Encanto también hicieron mucho revuelo por las telas y estas faldas que se movían, la simulación. Encanto es el premio fácil para esta, pero si le quieren dar algo a Mamoru va a ser esto. Si no, ya no creo que le den mejor escritura. No.
Bueno, los Mitchell tienen... Híjole, pero Mitchell también. Por sus efectitos 2D que de repente tenía. Mitchell tiene un montón de efectos que le dan mucha vida también. Híjole, es que está competidísimo, Vivo no. Todo bien, está para ver efectos. Qué difícil año. Sí, Mitchell. Otra para Mitchell, los favoritos. Mitchell ya lo tiene en el bolsillo. Ojo que se lleve el Oscar, Mitchell, Sí, yo creo que el Oscar. Bueno, el Oscar quién sabe, porque la gente que vota es distinta. O sea, y se lanzan mucho por Disney. Pero puede dar la sorpresa, puede dar la sorpresa. que ya ganó Spider-Verse, o sea, puede ser como que... Pero no sé si como el hype que tuvo Spider-Verse es el hype que tiene Mitchell. Tiene mucho hype, pero no sé si es el mismo. Sorprendió bastante. Yo me sentí como un poco viejo porque como que sí se me pareció un poquito muy frenética. Me gustó mucho, pero sí, yo me hubiera dado un pasito para atrás, pero bueno, así soy yo. In the animated feature film Seals. Muchachito este que es el mejor. Es el mejor. Now I'm here to present the awards for editing. Funny thing is, I think my folks might bueno, otro a Mitchell y otro a... Y otro a Yo se lo daría a Flea en las películas, ¿no? Ah, Flea, la edición es muy buena. Que está narrada muy preciosamente. Pero no sé si tiene el poder de vencer a la bestia que se ha convertido en Mitchell en esta Y premiación. aparte en la edición es... No vi Anfibia, tengo que ver Anfibia. ¡Hala! Anfibia es muy Hiper spoiler de no, Anfibia. Mega spoiler. No estaba listo para eso. Voy a ignorar que lo vi. Voy a arrancar los ojos. Nos comenta por aquí Nahuel. Ya pasó un año del estreno de Raya y sigo enojado. ¿Qué fiasco me lleves? Sí, estoy enojado. Yo cuando vi Raya no podía estar más enojado. ¿Creen que los resultados de hoy afecten a los Oscars? Sobre todo Mitchell contra Encanto. Híjole. Podría ser, pero no creo que... Normalmente no lo hacen. Normalmente no lo hacen, sí, porque sí está muy marcado la diferencia entre quien gana aquí y luego ganan los Oscars. O sea, los Oscars es muy automático a Disney, pero puede... Joel Fisher, Graham Fisher, Shariah Davis, Basuki Juwanu, and Adam Speakerman for What If. Mira vos, es verdad, no estaba nominado Arcane. Es raro que no esté nominado Arcane. Ah, es cierto. Es que no podía ganar todo. Nada más por eso. Nada más por eso no. Yo sí creo que va a ganar Encanto. Ha tenido súper publicidad. Yo también creo. Y con el mega hit que fue We Don't Talk About Bruno, o sea... Oruguitas también fue un... Sí, o sea, siento que sí es como un mega big deal en Estados Unidos y es donde está la mayoría de la gente que va a votar. Que, o sea, hay gente de animación, parte de los que votan, pero no todos. Hay actores y de todo. No sé si viene el tema, pero se me hace interesante cómo los últimos años ha explotado mucho como el lado hispanohablante o latino. Incluso en la de Batman, la nueva que viene, digo, solamente dicen como una frase como en español, pero cómo eso ha estado premiando la cultura últimamente, ¿no? O sea, desde Coco. Sí, incluso que tenemos está Vivo y está Encanto, que las dos. Vivo, Encanto. Que las dos tratan la temática latinoamericana. Es interesante. Es que hay muchísimos latinos en Estados Unidos y como que ya se dan cuenta de que son gran público somos. Chan. Flea. La amamos a Flea. Shout out a Flea. Si no han visto Flea, la pueden ver también en Animation Showcase. Es un documental animado muy fuerte y bonito. Bueno, llegador. Flea es una película que está nominada en 3 categorías en los Oscars. Sí. Eso es increíble para una película indie, ¿eh? De animación. En películas de animación muy pocas veces pasó eso, si es que pasó alguna, por ahí alguna canción, alguna mejor película animada, algún mejor guión, pero...
Greg Leviton, Colin Whiteman, TJ Young, Tony Ferdinand, and Brett Allen for The Mitchells versus The Machines. Otro para los Mitchells. Thank you. Ya, Mitchells arrasando. 4 Mitchell, 4 Arcane. Christine Belson, Hannah Marsden, Karen Tolliver, Katie Barron. Thank you to my wonderful, gorgeous-looking edit crew, Colin Whiteman, TJ Young, Tony Ferdinand, and Brett Allen. Jesse De Santiago, Alex Baskin, Matt Chirac, Petey, Doug, Todd, and of course, Charlie the dog. Thank you to the Post Department, Monica Kelly, Matt Davis, Jess, Dale, Scott, and Sarah. Sí, Mitchell Thank you to the arrasando. animation and the story, Alan, Mike Lasker, Sony Sí, quiero verlo otra vez. Guillermo, and Toby. Thank you for the amazing sound mixing, Semantic, and Rubé. Es súper divertida y wonderful súper bonita producers, también. Kurt and Will, and the gracious duo of Chris Miller and Phil Lord. The best Y es de tus directors ídolos. ever. Mike Rihanna, Chan, chan, Jeff chan, Rowe. no. I'd like to say all the support from my family and friends. I'd like to thank Ilya for being by my side. Bueno, lleva una Thank hora you de los again, premios. Mitchell's family. Yo creo que ¿Cuánto dura? ¿1 hora y media? 1 hora y media. Porque ya llevan Present this evening's bastantísimo. Windsor McKay Awards. Pero es que hay Please un momento en welcome el que hacen Tony una pausa and para two-time Emmy-winning actress, el Winter Blythe McKay, Danner. por ejemplo, ahorita. Thank you, Dina. And hello, everyone. The Annie Awards were created nearly 50 years ago specifically to honor those who had devoted their entire working lives to helping develop the animation industry. I'm delighted to carry on that tradition by presenting this year's Windsor McKay Awards for lifetime achievement to 3 worthy masters of the art and industry of the moving image. No pioneer has done more to officiate the marriage of science and art than Lillian Schwartz. Fue el año pasado que As a ganó young girl in the Satoshi 1930s, con, she created art bueno, el using premio este whatever póstumo. item she Hace could dos, find, including sticks, mud, and creo. rock. Creo que A fue decade hace later, while working as a nurse in post-war Japan, Ese fue el she 2020, contracted sí. polio and dedicated her convalescence to studying calligraphy with a master artist. Then, beginning in the 1960s through her work at Bell Labs, Lillian came to view machines and computers as tools that could be used to produce artworks. By the mid-1970s, Lillian and software engineer Ken Knowlton had created 10 computer-animated films. In 1984, she earned an Emmy Award for her computer-generated PSA for New York's Museum of Modern Art. ¿Estos son los Windsor Her entonces? trailblazing work in the A una mid-20th century paved desarrolladora. the way for the development of many universally used programs Me gusta que le today, den such los as premios ñoños Photoshop a and gente Final Cut desarrolladores, Pro. a la Fundación Python. Let's take a look at some of the groundbreaking work of Lillian Schwartz. The artist using the computer as a tool in filmmaking must be knowledgeable of the craft of film. I, as an artist, have to bring to it the imagination, intuition, and emotion that I would bring to any work. Oh, wow. Me gustaría investigar un poco más sobre animación abstracta. Oscar Fischinger y bueno, y este tipo de animaciones. Como que no se le da mucha pelota y es bastante... Sí, cuando exploraban el movimiento y el medio, ¿no? Como técnica. El experimentar con el film. Ajá. Pero esto que hace es un delirio. Sí, wow. Decía, ¿no? Sí. Está curioso ver como dices, eso pues se ve como antiguo, pero no sé, está muy lindo también. Tiene su encanto. Y claro, seguramente esto tuvo repercusiones con todo lo que se hace. The advantages of using a computer are its capabilities for playing back to you what you have in your mind. Mira, cuando ganas el solitario. I find that Sí, cuando ganas en solitario. this is the marvelous thing about this medium. Me recuerda a Norman McLaren, el que vimos en el sí, también en los cursos de Samu. Sí, McLaren tenía una cosa más For a física, ¿no? Como le lifetime directamente of scientific vision, which is only equaled by her unique artistic vision, I am delighted to present the Windsor McKay Award to Lillian Schwartz. I'm very honored to be rejoined on the Windsor McKay Award. On behalf of my mother, and I worked with her at Bell Labs, and we collaborated on many projects, and I would like to say on her behalf that she's extremely honored
to be chosen for the Winsor McCay Award, Tiene 10.000 años. and she will cherish Qué bueno que it. la Me dieron ganas de llorar, qué For bonito almost que a century, premien su she trabajo, learned ¿no? these tools for each medium and created other media Aprendan a programar using otra her vez. own tools. She also learned about vision, perception, Ay, tiene mucho estilo. of viewers' Claro. psyche. At Bell Labs in 1968, she was introduced to its tools, which were science, programming, scanning, math. She had to change the arrangement completely. Sí. She Un chorado a todas las mujeres desarrolladoras también de la She industria. had peripherals made to be her new tools. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué premios importantes nos quedan además de mejores películas? Nos queda... Queda guión, queda dirección. Queda guión y dirección. Sí. Indie feature. Mejor indie feature. No sé si ya pasó Special Production. No, sí, fue nada. Sí. Nos queda mejor corto. No, ya no bestia. Estudiantil, sí. Ya pasó. No, fue el primero. No, bestia ganó mejor corto, pero estudiantil. Esperamos que se lleven el Oscar también otra vez, porque se lo merece. Sí, ese sí lo veo pasar, fíjate. Yo creo que ese sí van a coincidir. This award should inspire others. You can conquer mountains, seas, pandemics. Bueno, están en este momento están empatados Mitchells y Arcane como las grandes obras de este año. While not an artist himself, Toshio Suzuki remains one of the most important figures in the development of anime in general, and Studio Ghibli in particular. Bien, un abrazo a He Suzuki. began his career in the 1970s as a journalist and co-founded the Japanese entertainment magazine Animados, which he also edited. In that capacity, he approached two young filmmakers named Hayao Miyazaki and Isao Takahata about doing an article on their work. They refused. That was the beginning. The three maintained contact, and ultimately Animage published the manga, Nausicaa of the Valley of the Wind, in serialized form. Mr. Suzuki subsequently helped get the motion picture adaptation of Nausicaa made, which led to something even bigger, the creation by the three men of Studio Ghibli. In 1990, he became director of Studio Ghibli. Bueno, este año se estrena una película nueva de Miyazaki. Evento mundial. ¿Qué ¿No se había retirado ya otra vez? Se ha retirado como 3 veces Miyazaki, pero se aburre y regresa. Que es un alma creativa, no puede retirarse. Yo creo que va a hacer películas hasta que no pueda. La animación es lo que más ama y siento que también es lo que más le tortura. Sí, se ve que... Eso y que las películas de su hijo. Oh. Oye, que yo no vi la película 3D de Ghibli, ¿eh? ¿Tú la viste, Fran? Yo la vi queriendo que me guste y ni así, Dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Es muy raro porque creo que es forma de traducir o sea, como un estilo anime en 3D, porque lo hace muy bien lo hace muy bien en Lupin III. Sí. Está muy bonito. Y lo hace muy bien. Cuando vean Turning Red, lo hace muy bien. Turning Red es una película que no entera, pero tiene cosas del anime por todos lados. Y está perfecto. Y acá es una porquería la película. Pero incluso narrativamente la historia No, imposible, es imposible. Yo le di, la quise ver, no te la vi esperando a ver qué porquería era. Vamos a dar una oportunidad en serio. Oye, ahí está. Le dignaron un premio. No me falta la otra, Bajo la sombra de Miyazaki, bueno, el padre. Sí. Que haga una película sobre eso. Y uno pensaría que por tener 4 brazos iba a dibujar mejor, pero no. Nos dice Nahuel, lamentablemente su hijo no demostró ser alguien digno de seguir el estudio.
was a thrilling experience. No, y fue un problema porque On se behalf murió of Asifa Takahata, se murió Hollywood, el otro, I am delighted to present the Winsor el McKay otro Award, director de... Toshio Suzuki. Ah, bueno, lo tenemos. スタジオジブリの鈴木敏夫です。今回は本当にありがとうございます。ウィンザー・マッケイ賞、宮崎駿、そして、高畑勲、2人がもらっている栄誉ある賞なんで、僕もすごく嬉しいです。確か日本人としては僕は9番目になるんでしょうか。Pues el otro miembro de la Trifuerza de Ghibli. Hacía falta que lo premiara. Sí, está bueno que premien productores. ウィンザー・マッケイっていう人は僕も多少 Sí, muy 知ってまして、 merecido. それは何かという Creo que también es un rol que no se... 宮崎高畑に Y en el No cine tiene de tanto imagen foco, real ¿no? sí se le da bola como ウィン los ザー・マッケイ productores, 作 Sí. の pero en リトル・リモ animación っていう no. 作品をアニメーション Y に es して、súper importante. 頑張ってた頃でした。だから僕はウィンザー・マッケイの名前を何回も聞いてます。ウィンザー・マッケイっていう人の絵は、そして物語は実は日本の影響も受けてるっていうことをね、今 Pero bueno, 喋 Estudio ってて Ghibli 思い está 出しまし realmente たけれど、 complicado. まあそういう賞をいただけるっていうことで僕は本当に No, 嬉 no し hay いです。 gente que esté haciendo それ películas と buenas más allá de もう一つ Miyazaki. アメリカでジブリ Sí, の yo 作 creo que 品 de を verdad tiene que こんな darles 形で応援してくれ no て sé, る una ことを masterclass a su hijo この antes 機 de 会を morir 借り de て cómo, お礼を申し上 cómo げます。 volverse un mejor 本当にあり storyteller. がとうございました。 Porque algunos directores se fueron, otros Our directores next se award goes murieron, to Ruben además de Takahata. Akino, who serves as a great example of an artist who rose through the ranks. O en su defecto que le deje muchas ideas para producir. También no significa que las vaya a ejecutar bien. Claro, porque las ideas, qué sé yo, que la brujita Erwin era un libro. His Ya lo first tenés taste of ahí. animation came through his work No as sé a si lo que graphic el artist cuento de Terramar for the también es un librazo. Honolulu-based farmhouse films. Moving to Los Angeles in Y tan talento 1980, fresco. he began working at Hanna-Barbera in layout, visual development, and character design. Starting as a trainee with Walt Disney Feature Animation, he soon became an assistant animator on the film The Black Cauldron. From there, he became a full animator, and then supervising animator for such classics as The Great Mouse Detective, The Little Mermaid, Beauty and the Beast, The Lion King, Bueno, Lilo and Stitch, and buen finally momento para Winnie the Pooh in 2011. pasar a ser Let's take a look animador en, at some of en the el 89, animation ¿no? brilliance of Ruben Aquino. Víctor McKay, Ruben Aquino. Look at me, wasted away to practically nothing. Banished and exiled and practically starving. You really believe that? You can't change the past. You said you'd always be there for me. Cuando veo las películas animadas de los 90, o sea, me gusta mucho la animación 3D, pero cuando veo las películas de Disney de los 90 digo, esto no se va a volver a hacer nunca. ¿Cómo se extraña, no? Sí, ¿cómo se extraña esa Esto no se va a época? volver Yo a no sé hacer. por qué Disney, con tanto dinero que tiene, no se atreve a hacer otra película así. Pero ¿por qué O sea, cariño? solamente ellos... Y no le fue tan bien. Bueno, hablando de La Princesa y el Sapo, no le fue bien y es un peliculón y está espectacular. Pero es una película muy Una gran buena. película. Y le fue Pues horrible. sucumbieron un poco Es porque muy caro, Pixar pero iba tiene para mucho arriba y dinero. le estaba agarrando todo. O sea, de verdad no hay forma de que se quedaran pobres. Sí, pero Disney es muy de... Si pueden evitar perder dinero y ganar el triple de dinero, lo van a hacer. Sí, da coraje que no tienen riesgos. How very thrilling. Well done, mate. Pero bueno, igual nada, por suerte le están dejando el espacio a estudios como Cartoon Saloon, que bueno, están haciendo 2D, están haciendo cosas igual de expresivas, pero Sí, Cartoon For a Saloon. lifetime of superlative artistry in the field of feature animation, Asifa Hollywood is pleased to present its Winsor McKay Award to Ruben Aquino. Hello, everybody. I'd like to thank Asifa Hollywood for this wonderful honor. vamos, I'm Rubén, so grande, thrilled Rubén, and humbled to accept it. I Rubén. started my career at Walt Disney Feature Animation 40 years ago in February of 1982. At the time,
We had no idea the Bueno, studio me voy a hacer un pequeño Ani y me lo voy a hacer para mí, porque son muy lindos además como trofeos. Sí, Son preciosos. Se antoja tener un sotropo, ¿no? Para ver ahí algo pasar. Y de hecho Sí, nos comenta... me voy a armar un Ani y adentro voy a poner una animación mía bailando del sotropo. Qué bonito. Nos comentan Nahuel, lamentablemente Ghibli y Laika son al borde de la quiebra. Nos recordaremos como grandes estudios, es algo distinto a Disney. Por suerte nos queda Cartoon Salón. Yo no sé de Laika, porque... ¿Quién sabe? Bueno, sí, Laika ha tenido tiene mucho dinero. Según yo es como dueño de Nike o una marca así como... Sí, Laika gracias a eso han podido salir. Gracias a eso, ajá, yo creo que no han cerrado. Pero no sé... Pero bueno, está bueno que gasten la plata que La haya pregunta es ¿cuánto puede soportar para no ser, o sea, redituable? Porque ya llevan 5 películas. Coraline, Norman, Box Trolls, Cubo y la nueva. Y Missing Link. Sí, 5. Y la nueva que se viene se ve interesante. O sea, vimos como yo no he visto cuál es la siguiente. Es como algo del post, que se ve como también del tipo más como de... Como Cubo y menos Missing Link. A mí Missing Link no me gustó. No, ni a mí. A mí me re gustó Missing Link. A mí Cubo no me gustó tanto. Ay, a mí sí me gustó. Me pareció muy predecible. A mí se me hace muy, muy precioso Cubo. A Cubo le vi los hilos. Y Missing Link, no es que me encantó el diseño de producción, todo, obviamente la animación increíble, pero algo no, como que no conecté con la historia, no sé por qué. ¿De Missing Link? Ajá. ¿Te acuerdas que íbamos también con mucho hype? Porque nos encanta Laika. Sí. Yo creo que eso fue el problema también. Pero no, es que yo no me acuerdo lo suficiente como para criticarla, pero recuerdo que no me gustó. Y que no... No la odio. No estamos hablando de que las dos producciones que ganaron 4 premios cada uno, las dos las produjo Netflix. Sí. Que estaban animadas por Sony, las dos son de Netflix. Sí, es verdad. Netflix está arrasando. Me pregunto si, bueno, próximamente tendremos más plataformas involucradas. Tenemos dos de Disney por Encanto. No sé qué alguna otra cosa habrá ganado Disney. Pixar todavía no ganó. Pixar no ganó. Dice Nahuel, Adam Ángeles. Nahuel, no creo que el hijo de Miyazaki haya querido hacer en algún momento. Sobre todo con el horrendo padre que tiene. Es un buen punto, se sabe que... O sea, bueno, no se sabe si es cierto, yo no lo sé, pero sí se escucha mucho ese rumor de que Miyazaki tiene una mano muy dura sobre Goro y sobre... Bueno, creo que en general en la cultura japonesa se sabe que los padres son muy duros, ¿no? Con las expectativas de los hijos. O sea, como esas cosas de que tienen que ir al colegio y sacar excelentes calificaciones o destroncan a la familia y todo eso. No sé si por ahí Para eso vean Turning Red, ni bien puedan, porque habla mucho de eso. Mañana la vamos a ver. Sí, pero no digas más, no digas más. No digo más. To present our next awards are the director of the upcoming animated feature, The Bad Guys, as well as one of the stars. Dice Nahuel, desconozco las habilidades paternales de Hayao. Lo que hizo. Estos son los directores de The Bad Guys, la próxima The película. Bad Guys. Oh. You know the bad guys aren't real, right? Wait, Me trying to steal it? genera intriga ver esta peli. Yo espero mucho esta peli. Siento que ya nos hacía falta otra película buena de ellos, no otro Baby Boss. A mí la primera Baby Boss me gustó, pero bueno, nada, me gustó Es bonita. Me gustó el nivel, está bien. Sí. Es bonita. Ok, aquí es mejor voz, ¿no? Voice acting. Me parece que sí. Sí. Está Arno, Arcane. Pero esto es broadcast. Tenemos ¿Qué es esto? las tres Ah, que ¿en están serio? nominadas acá, las tres son de Netflix. Digo, está Hoy tenemos que ver Central World. Bueno, acá tenemos un... ¿No vieron Central World? Es buenísima. No. Está bárbaro.
No. ¿Por qué les encanta darnos spoilers? Bueno, ya tienen un tiempo que salió, pero por favor, destrozándonos todas las series que no. Esto es un castigo porque no hemos terminado de ver Trollhunters ni Amphibia. Ay, la manera. Arcane. Ganó Jinx. Y pasa Arcane a la cabeza otra vez con 5 premios. Excelente trabajo. No la conozco a la voz. Nahuel dice, Bad Guys estrena hasta el 24 de marzo. Qué lindo tener estrenos tan cerca. Sí, Es verdad. que tenemos a Red y a Bad Guys próximamente. Se viene otro año interesante de animación. Sí. Parece. Es la Cornell. Ya voy a pasar el chico. Tal vez quedó un poco desactualizado, pero hicimos un capítulo con los futuros estrenos de 2022 con Hitos Animados, así que quienes estén escuchando pueden escucharlo también. Ah, claro. A ver, voy a ver si lo puedo encontrar y lo comparto. Sí. Por cierto, Ella Purnell sale en Miss Peregrine, esta peli de Tim Burton de niños dotados con super habilidades y superpoderes, que pasó un poco desapercibida, pero me parece que es de lo mejorcito que ha hecho Tim Burton últimamente. Sí, es buena peli. Voice Okay, acting para feature. feature. Fernando and I'm scared of nothing. John Leguizamo es gran actor de voz. Dato curioso, es Butterscotch en Santiago of the Seas. Stephanie Beatriz, la amo. Ella es la de Brooklyn. Sí, Brooklyn Nine-Nine. Y Jack Dylan Grazer lo amamos también. Gran Alberto, sí. Denle todos los premios. Bueno, pobre Kelly Maritran, la vienen bardeando. No nos vamos a sumar al odio a Kelly Maritran. Pero bueno, es que raya. Uy, puede que gane. Pues si seguimos el rush de Mitchell. Ojalá gane Luca. Jack. Excepting for Abby Jacobson, here again is ¿Quién ganó? a Hollywood La prisoner. de... Ganó Mitchell. La de Mitchell. We Yo no sé, gladly en esto no estoy accept tan de this acuerdo, award pero for bueno. Abby Y ni Jacobson, siquiera estuvo. noting her outstanding performance as Katie Mitchell in The Mitchells vs. No. the Machines. No voy a tomar. Esto me enfurece de los actores. Los únicos que no van. Todos los años que hemos visto los Anis, no va quien gana. La chica Ni de siquiera para aprender el Zoom. Ay, ¿cuál es la ¿Qué estamos categoría? viendo? Uy, yo tampoco sé, me perdí. Perdón, estaba criticando. Mejor dirección, me parece. Sí, creo que sí. Mejor dirección. O guión. Bueno, ella también no Mejor es que también coso. se ve los guiones. ¡Consuela! Stephanie, ¿no Muppet es también Babies. la de Maya? Super episodio de Muppet Babies. Stephanie es la de Maya. Sí. me parece que sí. Sí, está bien Maya. Oh, and I To don't cut mean and bitches in a pejorative way. dirty. I'm reclaiming it. You stupid whore. Este es writing. Es es guión. writing. Those two, Christian Link and Alex Yee for Arcane. Y se sigue llevando. Otro para que. Está bien Es escrita, Arcane. Está El perfecta. episodio, y es para el último episodio específicamente. Ah. Me parece, ¿no? The Monster You Create. Monica Macer, who came in and really helped us find Bueno, our sí, vision for también. season 1. Ash Brannon, who joined us and helped us understand animation. Connor Sheehy, who was someone who really La tienen ahí lleno de gave birth jeans y to de... this story from the very beginning. Of course, our season 1 writers team, all the people at Riot who Collage de create personajes. these characters and their backstories and the various Ya me dieron ganas de ver Arcane otra vez. along with them, and then, of course, A mí me dieron ganas desde que la terminé de ver. our players and fans and the people who've Ron inspired us Animation and dice, this whole compartan time. lo que ven. And for Ah, que pongamos un poco de la premiación. Sí, sí, Perdón, sí. es que quería que vean nuestras caras. Ah, muy bien, muy bien. Sí, ahorita regresamos con las caras. Ah, bueno, eso fue bueno. Gracias, Ron Animation, dice Hannah. Ah, sí, ya pusieron. No estoy viendo la transmisión. Ups. Ya, Una ya disculpa. regresamos. A ver, otra vez. Ok. Mejor escritura para película. Veo. Mamoru. ¿Creen que le den algo a Mamoru? Mamoru Miyamoru. No creo que sea su año. No creo que sea. Bell tiene lo creo suyo. que se lleve-
Yo no me disgustó Belle, me emocionó mucho, tiene lo suyo, pero no creo que sea el año. Flea, increíble. Ojalá este de Luca. Silencio, Vamos, Bruno. Luca. Vamos, Luca. Silencio, Bruno. Nosotros somos objetivos en nuestra labor, pero vamos, Luca. No. Esta debería de ser la categoría de Luca. Sí, porque está Ryan, Bell. Está, basta con Mitchell. No. Está Mitchell, ¿qué va a Deja pasar? de robarle toda a Luca, Mitchell. Por favor. A ver. And the Annie goes to Mike Rianda and Jeff Rowe for the Sí, Mitchell. Mike Rianda es predecible. Bueno, si alguien le iba a ganar a Luca, está bien que sea Mitchell. Está muy padre y original. A veces cae mal cuando una película gana todo, ¿no? O soy yo. Sí, como un poquito. Como que repartan un poquito más. Sí, todos queremos un pedacito. De hecho, como si yo algún día trabajara en alguna peli así como, bueno, ya está, no quiero como repartan, me gustaría que repartan. Reparten todo, sí. Dice Hanna, gracias. Gracias a ti por estar aquí, seguir aquí. Adam Ángeles, yes. Muchas gracias a todos los que se han escuchado de él, la verdad es que sí, gracias. En vivo, se disfruta más la premiación. ¿Qué opinan de que Mitchell se está llevando todo? Los que están ahí en el chat. Para mí está me encantó, pero se están pasando. Sí, se están pasando. En memoria. En memoria, no vamos a conocer a nadie ni memoria, bueno, excepto algunos. Ahora voy a poner pantalla completa. Oh, Gian Alberto Bendazzi se murió. Es uno de los historiadores más importantes de la animación. Tiene escritos libros muy buenos. Peter Brand, oh. Con Campo. Ángel izquierdo. Hacemos silencio por respeto y porque no conocemos a nadie. Clarice Leckman. Es la abuelita de Malcolm. Pero hizo muchas voces. Ok. Dice Shannon. Amo de Mitchells, excelente producción, así que no puedo quejarme. Muy bien. Amamos La Mitchell, gente la gente está contenta con ganando Mitchells todos los premios. Que qué bueno, porque la verdad es que no sé si voy a ganar el Oscar. Pero este año definitivamente sí estuvo muy reñido. Sí, es un año interesante, es un año con muchas producciones buenas. Me da gusto. Después de este batacazo de Mitchell, pero me da un poco más de esperanza que la gane. Sacrifico que la gane Luca. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo sé que no la va a ganar, voy a soltar. ¿Ya está? Sí, no, sí, no. Pero bueno, por lo menos entonces que la gane Mitchell. I'm Leslie Eze, the Associate Director at ASIFA Hollywood. There are a couple of names you've just seen on this year's memorial list that had and will continue to have a direct connection to ASIFA Hollywood. Jamie Bolio and Will Ryan. Jamie Bolio was an ASIFA Hollywood board member for many years and a fierce advocate for independent animation. To honor her passion and dedication towards giving independent filmmakers the necessary resources to succeed, ASIFA Hollywood is planning an annual independent filmmakers grant. Will Ryan also served on our board of directors and as los más ASIFA Hollywood's importantes. past president at a particularly Queda lo bueno. time. Hagan sus apuestas. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pasará. Mitchells, Arcane. Okay. Ya. Pero bueno, vamos a ver Independiente. Ahí tenemos a Independiente sigue estando dividido entre Flea y Bell. Mitchell no le ha dado oportunidad a nadie más de ganar. ¿Gane Bell? No. Porque vi que invitaron a Memoria a la premiación, ¿no? Pero a presentar. Algo No ha presentado nada. También Jack Vilangri se presentó y no ganó. Bueno, puede ser.
Ahí está. También me gusta y no Mira, ganó. hablando de Ahí Rey está. 制作する方々に敬意を表すことができて嬉しく思います。未就学児向けテレビまたは、メディア作品部門にノミネートされたのはFrisco. Está bueno Muppet Mejor Babies. serie. Yo hay que- aquí voté por Gonzorela porque aquí Viajera votó por esta serie. Saludos a Viajera. Saludos. Que no la he visto, pero se ve linda. A mí me Este gusta- capítulo de Gonzorela fue súper viral, no sé si viste eso, Cam. No, tengo que ver. ¿No? Ah, claro. No, Me tengo parece ver que más fue preschool, porque increíble. No consumo, y está bueno, hay ¿Qué? que consumir un poco de todo. Sí, En es cuestión de complicado animación, consumirlo, ¿no? Como adulto, pero el tema de Gonzorela se hizo muy viral porque era como lo presentaron como un personaje que se ponía vestido Claro. y que era como un poco no binario, ¿no? Como en su género, en su forma de expresar. Sí, fue, o sea, está súper bien tratado el tema para niños. Creo que es muy bonito y ejemplo de que se puede hablar de temas. Ada Twist Scientist. Oh, ganó Ada Twist. 12 Angry Birds. Mira, Congratulations. viajera latino. Saludos, Viajera. We are also excited here at Ada Twist Scientists that we got nominated for an Annie Hay que verla. Esta serie la Hay que verla. Yay! Thank you to author and illustrator Andrea Beatty and David Roberts for your inspiring source material. To Chris Nos Nee for your dice bold ideas Nahuel, and preschool coincido teen con Juan. making genius. Quizás no merezca President todo, and al igual que First Lady Arkane, sí nos Barack encantó, pero Obama, también Alex habla de la Pitts, poca praise variedad Swami que es la Nathan and animación. Tonya Davis at Higher Ground Productions for your intelligence, thoughtfulness, and generosity. Our animation studio, Brownback Films, supervising director Gene Herlihy, art director Yvonne Vandenhever, and all the other phenomenal artists who make Sí, the show igual gorgeous, este año, unique, and sobre fun. todo en To televisión, Netflix, o sea, the writing gana team, Arkane Gabby, porque Ivory, and Naya, and the está en hundreds of otro other nivel, people who make the pero show. realmente hubo cosas muy buenas, ¿no? Maya es espectacular, Kid Comics está muy Maya y los tres. Buenísimo. Cuando vi Maya y los tres, yo dije, este es el año para que gane todo. Fue un gran año para la animación. Se ganaba, si no estaba Arkane, se ganaba todo. TV Media para niños. Vamos a ver. Yo se lo doy a Amphibia porque, bueno, no es cierto, aquí está Maya y los tres, me parece. Maya está aquí, O está en está en general. general, ¿no? Carmen Sandiego. Carmen Sandiego, lo que vi está bastante Ah, bien. mira, la hacen donde trabajo en Walmart. Ay, no las vi, las... No he visto Dog Days. Está cortito, se ve lindo. ¿Alguien vio Dog Days? Maya está aquí. Maya y los Esta es tres. la oportunidad de Este Maya. es mi gallo, tiene que ganar Sí. Maya. Maya aquí gana. Maya y los tres, por favor. And the Annie goes to Maya and the ¡Vamos! ¡Sí! Grande Mamoru, gracias Mamoru. Congratulations. Thank you so much to Hey, all the people who voted. Lo ponemos en for pantalla our completa. series. We are super Por honored. favor. I would love to thank Netflix Animation, everybody who supported our Salud. show from the beginning, our executive Megan Casey, my fellow producers on the show, Tim Yoon, Doug Langdale, Candy Langdale, Sylvia Olivas, Jeff Ranjo, and of course the entire cast, entire crew, not only in Los Angeles, but in Winnipeg and Toronto. Kenji Animation created the most beautiful thing I had ever seen on the production side by making this show. Aquí contando chismes, Tangent Animation tuvo que cerrar, según entiendo, reducir mucho su... ¿En serio? Después de Maya, creo que les canceló Netflix una serie que estaban produciendo y redujeron muchísimo su personal, o sea, creo que casi a nivel de cerrar. Además, Sí. yo como Blender fan, Tangent era como... Era muy interesante, sí, que usaban open source. Sí. Sigue abierto, me parece, pero ya a un nivel muy chiquito, entonces tal vez Bien, bueno. Arkane va a ganar a Séptimo Arkane. premio Arkane. Ya lo noté. ¿Ya lo notaste? Imagínate, gana Ghostburger, tal vez. Seguramente Ghostburger se ha ganado antes en los como Sí, se ha ganado. 15 años que lleva. Es muy chistoso Ghostburger. Sí. Sale la película. ¿Quieres este ver? año, Dice Shannon, pienso lo mismo, hubiese arrasado Maya si no fuese por Arkane. Y Amparo dice, sí, Maya.
Qué bueno que vieron Sí. todo en Maya. Eso de Star Wars se ve interesante, ¿eh? Sí, Visions Uy, es Tucan Verde es buenísima también. No he visto la segunda, pero la primera es una excelente temporada. Visions es muy interesante. Arcane, obviamente. Arcane. Ya, aplaudiría, pero ya está. Pero se sabe. Merecido, sí, se sabe. Otra vez. A great honor for a bunch of video game nerds like ourselves. Ooh la la. This was a really fun journey we've been on with the wonderful animation team at Fortiche in Paris. Our great team here in Los Angeles, that work in the production, all the art and that kind of stuff. Wonderful Dice mi writers, abuela, amor and, eterno, Carmen of course, Sandiego. all the people that worked on the Fíjate, game nunca he visto and Carmen our Sandiego. characters over the many years. Yo veo Me algunos gustaría capítulos. verla. Legends. And so thank you La so verdad much. que no Se ve está muy bien linda. logrado ese cutout. Es un Arcane cutout. played the game. You really Bien. allow us to do this in the first place, so thank you so much. They are the directors and co-writers of last year's Annie-winning independent feature, Wolfwalkers. Please welcome Tom Moore and Ross Stewart. Tom Moore. Good evening, everyone. It's poner a pantalla virtual completa. delight to be able to present the Annie Awards in the categories of storyboarding and directing. Now, I'm Falta just storyboarding y wondering, dirección. what can we say, Ross, about storyboarding that hasn't already been said? Well, not a damn thing. Right. Oh, well, that's great. Thanks, Ross. So, in the category of outstanding achievement in storyboarding in a television or media production, the nominees are... ¿Ves? Storyboarding. Arcane se la llevará otra vez. Qué buenos storyboarding. Bueno, ven, Invincible. no estuvo nominada Invincible, que fue una gran serie. El nivel de la serie que tuvo este año. Sí. Yo voté por Kid Cosmic aquí porque sentía que literal los storyboards eran la animación. No sé, de verdad están iguales. O sea, es como ver la animación ya hecha. Siento que está muy brutal. Y la comedia y todo Sí, está muy bien aparte resuelto la ahí. animación es como a 8 cuadros por segundo, entonces... Sí, sí, es como... Le agregaron unos frames Sí. a la story. Yo se lo daría a Kid Cosmic, pero vamos a ver. And the Annie goes to Simon Andrevo for Arcane. Otro más para Arcane. Otra vez Arcane. Ya caen gordos. Ya caen gordos. No, no me es cierto. encanta. No es cierto. Esa expresión siempre me gustó cuando veía el Chavo y que la digan ustedes en vivo me parece fantástica, gracias. Yo que siempre estoy tirando expresiones. Caen falopa. Caen muy falopa. Muy falopa, sí. El presentador me cae gordo. Que escuchaba en la radio, ponían el partido de la radio mute. Man of all the possibles. Thank you very much. And finally, a last thank you for my. Y obviamente se viene otra temporada de Arcane que debe estar súper brutal, ¿no? O sea, según yo ya están produciéndola. Sí, pero qué difícil hacer una segunda temporada. Es como si, Sí, hay que y con llenarlos este aparte hype de que eso. tuvo, Sí, man. yo creo que sí lo logran. In a feature production, the nominees are Los storyboarding. Uy, Encanto. Madrigal. Sí, sí, sí. Raya, la favorita de Frank. Raya, Es que el némesis de Frank. La película no me estaba gustando cuando apareció el dragón. Fíjate, el dragón cae gordo, como tú dices. Sí. Y eso que es Aquafina, que está cagado, ¿no? La voz, pero... Oye, Addams Family, tristemente para mí pasó sin pena ni gloria porque no la vi. Uy, esa canción en vivo es increíble. ¿Será esta la categoría de vivo? No creo. Yo creo que Encanto. Jason Hand for Encanto. Bien, la tercera para Encanto. No estuvo Mitchell nominada para él. No estuvo Mitchell. ¿Qué? Las únicas categorías que ha perdido Mitchell es en la Por ahí también nos han comentado que en Sony tienen muchos como, pues no problemas, pero como que a veces los storyboards no los tienen. Es como que están creando mucho desde layout.
Eso es lo que he escuchado yo en las producciones, como que no tienen un rumbo definido porque están cambiando cada rato la historia y todo, no tienen como esa de que aquí está el storyboard. Están como siempre. Entonces yo creo que no tenían que presentar en storyboard porque seguramente no. Tal vez ni existía. Sí. Tiran muchísimo dinero. And to my mom Sí. and dad, who've always encouraged and supported all of my dreams. I love you guys. Thank you. And to the rest of my family and friends, Dice Ángeles, stay wow, super ¿neta new están los and locos Adams? I can't tell you how Pues much it sí. means to me. Thank you so much. ¿Están locos? Los locos Ross, Adams. what is No, there no about vi la uno de los directing that locos we can Adams. say now that No, hasn't no, already no, been no, said, no. do you think? Well, I mean, what can be said? Tom So Moore much es cool. back in Sí, Tom Moore me da vida. director stepped onto the set and directed his actors in The Sun Shone Brighter Than Es como un rockstar, when the velo. sun shone before and pero- the clouds pero- gathered. Right. Yeah, that's Pero de los buenos, beautiful, Ross. porque es Lovely, como lovely, Sí. gorgeous. Sí. Thank you. That's such a beautiful. Sí, es bueno, sí. little thought. Además, Yeah. Okay, so now in the category bueno. of outstanding achievement, Sí. in directing, Ah, bueno, también in irlandés, ¿no? animation or media production, Sí. the nominees are Best Direction, Arcane. Ah, no está Arcane, está Amphibia. No quiero más spoilers de Amphibia, no voy a ver. Yo creo que ya nos spoilean lo más grave. Arcane, el monstruo tú creaste, es el último episodio. Uy, sí, ¿no? Híjole, está buenísimo. Qué bonito. Qué cagado que esto esté con Arcane. O sea, como que la... De cosas tan distintas. Es muy difícil. Y la... Híjole, no. También el último episodio. Yo... And the Annie No goes sé. to Pascal Shirley, Arnaud Delord, and Arcane. Bartolomé Manuri for Arcane. Bien. Sí. 9. Ya nomás escucho un nombre medio francés. Ah ouais, c'est ça, mais le truc fortiche à côté, ouais, c'est bien. We wanted to thank Riot Games for trusting us for many years, and especially on our We have Ah, always sí. wanted to tell stories for an adult and a young adult audience. We are very proud of the success. Bueno, se han llevado todo, ¿eh? Nos dice Hannah, Amphibia sí se puso muy buena, recomiendo que la sigan. Retomamos Amphibia próximamente. Sí. Bueno, la voy a agregar ya a mi lista de las Sí, es muy buena, ¿eh? Tiene como un vibe como medio Gravity Falls, incluso en la canción de introducción. El creador viene de Gravity Falls. Sí. in directing in a feature production. Vamos a una dirección en feature. Híjole. Ya estas son las grandes. ¿Se la darán a Bell? Bueno, Bell si algo tiene es dirección, qué sé yo. No tendrá buen Lo único- que tiene buena dirección, tiene buena dirección. Ved, jeg skal få en med. Uy, Flea, Altså, qué det er min película. fortid, og det, jeg kan ikke... Flea no se ha llevado nada. Fordi No jeg se tror, llevó nada, no. Vean Flea. Las personas que están en el chat, si algo tienen que, bueno, los que nos están viendo, si ven esto también después en formato recalentado, vean Flea. Obvio vean Arcane y vean Mitchell, ¿no? Pero ya supongo que ya la vieron Ah, porque están sí. acá viendo esto. Pero sí, Sí. vean Flea. En And the Annie goes Animation to Showcase. Mike Rianda and Jeff Rowe for the Mitchell. versus ¿Qué the puedo decir? Machines. Estaría chistoso que no ganaran dirección si ya ganaron todos los premios. Oh my god. They're made by literally 800 people. Sí se ve que dirigieron Mitchell en el Machines. Artists like Lindsay Oliveras, Guillermo Martinez, Mike Lasker, Alan Hawkins, Greg Levitan, Rich Turner, and all of their incredible teams, that the movie really flourished and became something that we're unbelievably proud of. Dice Nahuel, ¿dónde puedo ver Flea? No la encontré en ningún lado. En Animation Showcase. Christine Belson for letting Me parece. passionate children direct the Sí, movie. debería estar ahí. Kristen Phil O yo la vi ahí, for por ahí. the highest standard. La suelen sacar a veces, Our Killer pero... production team for sweeping up our message
pauses and making sure Puede que, the o sea, film probablemente actually salga en got algún lado, finished. pero por ahora en Animation Showcase se mandan su portafolio relacionado con animación, que puede ser desde trabajar en la industria o ser crítica de animación o estudiar animación, con eso les dan acceso y ahí puso Dan Editing. Sí, lo puse más arriba, por ahí estaba yo. To present our final awards of the evening, please Está en el welcome chat. actor, comedian, and the voice of Bruno in Encanto, John Leguizamo. Hey everyone, what's up? It's so great to be back at the Annies again. And while I'm here, I'd like to give a shout out to one person in particular, Mr. Bill Shatner. Bill, I know you're watching from outer space somewhere, and it's still pronounced Leguizamo. Thank you very much. We don't talk about The following Bruno. 5 nominees are a collection of masterworks from around the world. Some are groundbreaking and some are heartbreaking. Some even a little bit of both. In the category of Best Independent Feature, the nominees are... Ok, aquí viene el momento. Aquí no. Uy, mejor indie. Siento que se la van a dar a Bell, porque Mamoru presentó algo. Flea, yo sé que Flea merece ese premio. Flea, por favor, Flea. Flea es una película muy del corazón. ¿Quién vio Bell? Pónganos en los comentarios si lograron ver Bell. Tengo muchas ganas de ver estas, ¿eh? Las otras de indie se veían interesantes. ¿No? No sabemos dónde, ¿verdad? Pero es que estas sí están... G-Kids que habiliten una plataforma G-Kids, yo la pago. Porque tiene buena... Yo también, ¿eh? Espectacular de cosas que... Uy, Summit of the God también está. Summit of the God es excelente. Veanla en Netflix. Sí. Sí, muy buena película también. Pero Bell, Phil. ¡Vamos! Salud. On representing the full range of what animation can propose in storytelling. Thank you No tengo to nada, the amazing pero talented tomo. Sun Creature who created the entire visual language for the film. Jess, Kenneth, Guillaume, Miguel, and many more. Thank you to our amazing co-producer, Viv Molanti. Dice Nahuel, yo la vi y me gustó. To make it for real, for wanting Adam to make Ángel, your grande first Luigi. and our first animated documentary together. The open-minded people who had the courage and the audacity to finance such an hybrid project. Neon and participants to working closely with us to make sure this movie is being seen by as many people as possible. Jonas, I admire how you're always respecting the story Amin gave you. You managed to bring the best from animation and documentary in a movie. Thank you, Amin, for having the courage to share your story. Bueno. Pues solo queda la más grande, ¿no? Queda la más grande, sí. Sí. Bueno. Solo queda Mitchell, que premien a Mitchell y ya. Ya está, Se acaba sí, esto. Mitchell, sí, ya nos vamos. Bueno, muchas gracias a quienes estuvieron viendo. Síganos a Hitos Animados en todas las redes y a Keyfriends en todas las redes. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias a Frank por la producción. Está atrás de los micrófonos y de todo. Nuestro mago. Sí. Ahí viene, categoría final. Encanto. Es que cada que suena Surubita se me pone la pinchita. Ay, esa escena la animó un maestro mío. Donde están abrazando. Ay, Luca, por favor. Luca siempre tendrá mi corazón. Ese es su ánimo. Raya. Se ganó el Annie de mi corazón. The Mitchell's Award. Dice Adam. The Mitchell's Sí. Award. Sí, no. No, gracias. Que por ahí vi que Escarrufa dijo que estaba muy buena. Saludos a ella hasta España. Y gracias por darnos tu quiniela también, tus predicciones. Vamos a ver quién gana Best Feature. No podía saberse. No podía saberse. Ay, ahí está Filor. Passionate art student who makes weird, idiosyncratic movies in her own Christopher style Miller. and desperately hopes people embrace them. Something that we're all now very familiar with. Bueno, This movie was inspired by my own Ahí están mis héroes. I'd like to thank and who I love more than they'll ever know. Thank you, guys. Even though this started as a story about Mike's family, it couldn't have been made without a family of 788 beautiful women who made up our team. If this film is seguido por worthy of an Mitchell, que award, se llevó it's because 8, of them. y en tercer lugar está Encanto, que se llevó 3. Wasn't original, bold, or new, and they broke the rules
They threw out all the old formulas and they never failed to amaze us. They created groundbreaking software. They invented a whole new art style. All this mixed media stuff just to get inside of a teenager head. They proved you could portray a queer main character in an animated movie that plays to kids and adults alike. And they proved that all of the things that everybody tells you. Que también fue muy sutil, pero sí. Se aprecia, ¿no? Sí. Se aprecia la representación. Es más honesta que Disney. Pero se aprecia Yeah, everyone else out there, we hope you take that baton and sprint in your own direction. Don't ask for permission or do what's done before. Make the weird thing. O sea, lo que también les aplaudo es que han sido como muy supportive de esta, o sea, de la decisión, y en todas sus redes siempre están highlightando el hecho de que muy bien. Sí, cosa que Disney apoyando a la ni eso. So get out there and grab the Wacom pen of history, rip it away from the businessmen, and write the future of animation yourself. Maybe the world will embrace your weird vision. Dice Aldo Flores. Bien, Netflix, derrotaste a Disney. Netflix tiene que ganar el Critics, BAFTA y Oscar. Dice Adam, ya nos llegaron los augurios para los Oscars. Bueno, pero además las dos que se llevaron 9 y 8 premios son de Netflix. Netflix le apostó duro a la animación y está bien, son de Netflix, no son 100%, no están animadas por Netflix. Oye, Netflix está ganando todo. Igual en los Oscars el poder del perro. Es la favorita. Es la favorita para ganar y es de Netflix. A mí no fue la que más, ¿No te gustó Power of the Dog? No, casi no. Pero... Es curioso, como que hay gente que no le... Sí. La entiendo, son esas películas que no las entiendo, pero bueno. Pero la entiendo. Llegamos al final. Pero bueno, increíble la performance de Netflix en esta. Sí, muy buena premiación. Dice Aldo, histórico para Netflix, sí. Hoy en Netflix se celebra. Y va a ser histórico para Netflix también los Oscars. Vamos a ver si se lleva Mitchells el Oscar a película animada. Si hay alguien que puede derrocar a Encanto. Sí, ya está cantándose más ahora que Mitchells vaya a ganar. Y por lo menos yo creo que... Vamos a ver, creo que los señores, seguirían siendo unas sorpresas. Los señores octogenarios de la academia por lo menos van a ver algunos más Mitchells y van a decir, mira, esta peli está buena. Es para chavos. Es para Chávez. Los Oscars quieren verse cool. Pero bueno. Pues duro, muchas gracias a todos, todos los que estaban viendo la transmisión. Les mandamos saludos a todos, Amparo, Julio, Ana, Shannon, Ron Animation, Nahuel, que estuvo comentando en toda la transmisión, Mati Ojeda, Adam Ángeles, todas, muchas gracias. Y también los que estaban ahí no comentaron también, muchas gracias por vernos. También gracias a los que compartieron su quiniela. Sí, y un abrazo a quienes no pudieron estar, a Sofi, a Gloria. Sí. Abrazos, Gloria, se les extrañó mucho. Memoria más hacemos ahora. Sí. Gracias también a Viajera, a Tiff, a Escarrufa, a Mari Animari Reviews, Julio Pacheco, a todos los que nos compartieron sus quinielas. Bueno, esperemos hayan anotado en alguna. Y pues sí, felicitaciones, se llevó casi todo. Felicitaciones a la gente de México que se llevó con Maya. Felicitaciones a la gente de Chile que se llevó con Bestia. Sí. Y vamos, la animación latinoamericana ahí. Sí, hubo mucha representación. Digo, Encanto no es animación latinoamericana, pero pues tiene al menos temas. De una u otra forma hay un sabor latino ahí en los países. Hay sabor latino, Maya. Lin-Manuel Miranda por todos lados. Lin-Manuel Miranda. Y Maya ganó 2 premios, ¿no? Ganó Jorge, ganó la mejor serie de... Creo que ganó 2 y... Children. Creo que, no sé, alguno más habrá ganado 2, pero debe quedar como cuarto en el ranking de ganadores. Sí. Pues, Frank, también te agradecemos. Muchas gracias por hacer esta transmisión real. Oye, estuvo muy cool. Que se vuelva a hacer pronto. Sí. Nos gustó. Bueno, algunos premios que se vengan o algún evento que se venga. Sí. O nos vamos para Francia. Sí, oye, sí. Si alguien de los de Annecy nos está viendo, aquí están sus reporteros latinos.
Más nuestras amigas Sofi y Gloria que se unen también para ir. Ahí sí se van a unir. Sí. Dicen, ¿acaso Maya no es una producción estadounidense? Sí, es estadounidense. Sí, está producida de hecho en Canadá. Creo que en Toronto hicieron, en Tangent Animation. Ajá. No, en Ontario, sí. Pero bueno, el director es mexicano. Entonces. Sí, hay mucho talento mexicano ahí dentro de Maya. Sí. Incluso animadores. Y la historia es... La historia es total. Bueno, que él siempre dice que está inspirada en Latinoamérica y todo esto. Se siente muy... Y está muy bonito. Ojalá veamos... Los diseños de personajes son de Jorge y su esposa Sandra. Que también mexicanos. Ojalá veamos más historias así. Pues muchas gracias. No sé si Frank, unas últimas palabras. No, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y a todo lo que estaban viendo. Y bueno. La alfombra roja, camina la alfombra roja. Ahí el Pasha. Frank ya se va en la alfombra roja. Sí. Paren que me quedé sordo. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron acá. Nos vemos, gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Y recuerden que la vida se disfruta de otro segundo.